Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. El tema que vamos a abordar ¿es importante la filosofía para la vida? Necesitamos una filosofía que reconozca la existencia de la verdad y que se pueda conocer. Por lo tanto, es muy importante la filosofía para la vida. Normalmente cuando uno piensa o habla de filosofía, lo primero que se nos viene a la mente son teorías o ideas abstractas, complicadas de entender, que difícilmente sabemos cómo aplicar a la vida cotidiana. Sin embargo, eso es totalmente lejano a la realidad. Es decir, la filosofía, si la entendemos bien, debe ayudarnos a tener una aproximación más encarnada a la vida cotidiana y proporcionarnos elementos que nos ayuden a vivir mejor. El hombre necesita de la filosofía y esta, una vez encontrada y asumida, le plenifica o degrada desde lo más íntimo, desde las raíces mismas de su ser. Así, más que una teoría interesante y complicada, se trata de una comprensión de la realidad desde la verdad, aplicándola de tal manera que seamos capaces de vivir mejor. Hablamos de una realidad que puede ser de sí mismo. Hablamos de una realidad que puede ser objetiva, al externo de sí mismo, pero que por lo mismo, si va en contra de los derechos humanos, de la dignidad humana, puede ser transformada. El significado de la palabra filosofía ya nos remite a algo interesante. Filo, amor; sofos, sabiduría; o sofía, sabiduría. Por lo tanto, estamos ante un elemento ante una definición etimológica de la raíz de la palabra filosofía, que significa aquella actitud que el mundo griego tenía por conocer más, por conocer la verdad de las cosas. La filosofía tenía, por lo tanto, como perspectiva y como propósito fundamental llegar a la verdad de todo, a la verdad de sí mismo, a la verdad del mundo que nos rodea, a la verdad de los demás y a la verdad del ser absoluto, Dios. Por lo tanto, sabiduría significa sapore, saber saborear. Ese es el sabio, es el que sabe saborear la realidad, las cosas de la vida, las personas. Es el que sabe encontrar sentido a cada circunstancia existencial y que le ayuda a crecer. El sabio es el que sabe integrar todas las experiencias humanas con la finalidad de que le ayuden a ser mejor persona. El sabio es el que sabe vivir cada momento, cada minuto, cada segundo, cada instante de la vida humana, entendiendo que cada momento de la vida es único e irrepetible, como lo dice Heráclito, es como el agua de un río natural. Eso significa que jamás se repite. Así como el agua jamás pasa por el mismo lugar dos veces, así cada momento de la vida es irrepetible, como lo es cada persona. Por lo tanto, esa es la sabiduría. Eso busca la filosofía, conocer y amar lo que conoce. Y al fondo es encontrar la verdad con la capacidad de la razón. Encontrar la verdad en esas cuatro vertientes que hemos señalado. Dice Aristóteles que todo hombre desea por naturaleza saber. Se trata de un conocer que busca la satisfacción de otras necesidades. No se trata de un saber para algo, sino que encuentra su último fin y objetivo en sí mismo. Entonces, ya desde su significado, podemos darnos cuenta de que se trata de una búsqueda no solo racional, sino con el corazón, algo espiritual, con un sentido trascendente, que va más allá de la historia, que va más allá de la dimensión intrahistórica.
que quiere alcanzar la sabiduría, algo espiritual. Filosofar es algo gozoso que ayuda a conocer, a pensar, a reflexionar, a analizar y apreciar las maravillas que nos ofrece el universo, conocer lo que es la realidad, elevarse hasta los elementos más nobles que la integran, fuente de satisfacción. Eso significa que la filosofía permite una búsqueda vital por entender cómo vivir mejor, pero sobre todo y ante todo, cómo ser mejor persona. Por lo tanto, estamos ante un elemento fundamental de la filosofía, porque estamos ante el ser, la esencia, ante su esencia, que busca ser mejor persona y evidentemente cómo vivir mejor, cómo tener una vida regida por la verdad. ¿La verdad de qué? Comprender el lugar que tiene Dios en nuestra vida, comprender y explicar el mundo en el que vivimos, entender y finalmente permitir que tengamos respuestas auténticas para nuestra vida. Responder a nuestras inquietudes fundamentales, como, por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? En ese sentido, podemos apreciar cómo la filosofía permite responder a inquietudes trascendentales de nuestra existencia. Así podremos vivir con fundamentos claros, regir nuestra conducta con la tranquilidad que estamos tomando buenas decisiones. Este conocimiento tiene que regir todas nuestras decisiones, desde las sencillas como la ropa que voy a ponerme, hasta si voy o no a misa los domingos. Reconocer que existe esa verdad con V mayúscula, esa verdad es fundamental. Reconocer que existe esa verdad es fundamental para poder tener un camino claro para nuestra vida, un horizonte que permite un despliegue personal auténtico de acuerdo con lo que somos. Si no aceptamos la verdad, entonces cada uno puede hacer lo que mejor le parezca y entonces estaría viviendo en un relativismo. Eso significa basado en la opinión de ideologías, de corrientes de pensamiento, incluso perniciosas, en opiniones vagas, destructivas, con pseudovalores. Seríamos incapaces de establecer normas morales de conducta más allá de parámetros positivamente impuestos, de acuerdo con un consenso general. De hecho, vivimos en una cultura en la que hablar de una verdad clara es ser intolerantes. Se vive hoy en día un pensamiento débil, según el cual no podemos hacer contundentemente afirmaciones que puedan herir sentimientos. Por lo tanto, caemos en una suerte de cultura light, en la cual se pierden los fundamentos propios de la vida. Obviamente, nos hace incapaces de responder a las preguntas fundamentales que hacíamos al principio. Necesitamos una filosofía que reconozca la existencia de la verdad y que se pueda conocer para que podamos regir nuestra vida según ella. Solo así podemos darle un verdadero sentido a nuestra vida. Vivir de manera que no exista una verdad, obviamente, es mucho más fácil. Si fuera así, entonces cada uno podría hacer lo que mejor le parezca, lo cual es exactamente lo que pasa actualmente con la mayoría de las personas que se rigen por el relativismo. Cada quien vive según su propio criterio, según su propia opinión, que trata de imponer a los demás. Eso lleva a que finalmente las personas no sean capaces de encontrar el verdadero sentido de sus vidas. Viven por vivir, sin un horizonte claro de realización. Por ello es fundamental una propuesta filosófica que apueste por la capacidad racional que tiene el hombre de conocer la verdad,
de tal manera que seamos capaces de darle un sentido auténtico a nuestras vidas. Ahora, quisiera compartir con ustedes, ahondando lo que hemos dicho, en algunos puntos de consideración que nos permitan profundizar lo expuesto con anterioridad. El primero, la consideración filosófica del todo de la realidad es un quehacer humano, que tiene sentido en sí mismo, que no está por tanto meramente ordenado al bien del hombre, contribuye algo a ello, sino que es un elemento fundamental que forma parte esencialmente de este bien, así como del bien común. También entran en este bien relativo a la vida común de los hombres, la teoría filosófica, la contemplación orientada puramente a la verdad, lo que nos dice Joseph Pieper en la defensa de la filosofía. Ahora, en el primero, hacer filosofía, se busca y se encuentra la verdad. En el segundo, dejarse hacer por la filosofía y conforme a todo lo que de ella se deriva, se vive conforme a la verdad. Es este segundo momento el que define radicalmente la vida del hombre y debe ser asumido conscientemente, nos dice Arturo Damm en su libro Falacias Filosóficas. Esto nos lleva a pensar que para poder recorrer el camino de retorno a nuestra identidad más genuina, es importante responder a la pregunta fundamental sobre quién soy, que puede ser resuelta desde una triple afirmación: persona, cristiano, llamado a una misión particular, lo que dice Oscar Tokumura en su libro Vivir Reconciliado. El relativismo individualista quiere decir llevarse a sus últimos extremos por la postura individual y la opinión de cada persona. Y es lo que pretende el relativismo, conducirlo hasta los últimos extremos. Por un lado, a una postura arbitraria del individuo ante los demás y ante el cosmos. Y por otro, y como consecuencia de la arbitrariedad, a la incomunicación y al solipsismo, es decir, a lo que cada quien capte con su entendimiento, ya que no hay unidad entre los hombres, ni nada común entre ellos, dice Arturo Damm en Falacias Filosóficas. Esto significa que la sociedad se regirá por la opinión de cada persona y no habrá puntos de coincidencia objetiva para buscar la unidad en la sociedad. Otro punto que me parece importante es decir o mencionar el pensamiento débil, el pensiero debole, como se dice en italiano. Es un concepto acuñado por Gianni Vattimo, por eso lo mencionaba en italiano, porque Gianni Vattimo es un filósofo italiano, confluyente con el movimiento intelectual más genérico de la posmodernidad, muy influyente en las décadas de 1980 y 1990, frente a una lógica férrea y unívoca. El pensamiento débil es necesidad de dar libre curso a la interpretación frente a una política monolítica y vertical del partido, necesidad de apoyar a los movimientos sociales transversales frente a la soberbia de la vanguardia artística, recuperación de un arte popular y plural frente a una Europa etnocéntrica, una visión mundial de las culturas. Gianni Vattimo precisamente nos dice esto. Su perspectiva es en cierto modo relativista y valora especialmente la multiculturalidad. El pensamiento débil comparte algunos rasgos con la deconstrucción, de la cual nos habla Jacques Derrida, en cuanto a la libertad de interpretación no sujeta a una lógica. También está presente en la crisis de las ideologías de finales del siglo XX, considerándose a veces como elemento intelectual del eclecticismo político de la llamada tercera vía, de la cual nos habla Anthony Giddens. La cultura light es un elemento que también es importante profundizar. Este tipo de mentalidad pregona una vida sin complicaciones,
elevando el egoísmo y promoviendo leyes antimorales que aparentemente consiguen un reconocimiento y un alto estatus social. Estamos ante el mundo de la apariencia, ante el mundo del hedonismo, que es la satisfacción de los deseos fundamentales y aún más de los deseos egoístas, sin importar el otro. Estamos ante una pseudocultura del mínimo esfuerzo. Esta cultura, si así se le puede llamar, ha tenido un gran auge en el comportamiento de muchos jóvenes, que incluso se le ha denominado cultura light, ya que como un cáncer se ha infiltrado en la personalidad de muchos que han optado por un individualismo exagerado. No me importa el otro. Una búsqueda inmediata de satisfacción, el desprecio del prójimo, una escasa profundidad en el abordamiento de un tema, superficialidad, falta de compromiso social o incluso humano, banalidad y liviandad. Todo es vano, un nihilismo tremendo, no tiene sentido nada y no sé si vaya a vivir, dicen ellos, hasta la edad adulta, por lo que es necesario e importante vivir apresuradamente la vida que tengo en este momento, acabármela en este momento, probando todo, droga, alcohol, sexo, etcétera. Es una actitud liviana, ligera, sin responsabilidad, lo cual impide a la persona ser auténticamente libre, porque quien no es responsable de sus actos tampoco es libre auténticamente. Recordemos que la auténtica libertad va acompañada de responsabilidad, de la verdad y de la búsqueda no solamente del bien propio, sino del bien de los demás. Un elemento que es importante también reflexionar, aquello que se dijo, viven por vivir. Sin duda existen muchos hombres que no se plantean pregunta alguna sobre el sentido de su vida. Son lo que son, incluso con un determinismo terrible. Es que así estaba ya dicho. Apenas tienen conciencia de que dependen de un medio histórico o cultural, de su vinculación con una situación determinada. Se conforman con actuar y comportarse exactamente como es uso hacerlo en su circunstancia. Son y quieren ser como todos los demás. Son copia de los demás, pero no actúan en su unicidad e irrepetibilidad. Se hallan hundidos en lo cotidiano y lo cotidiano les basta. Ningún esfuerzo, hedonismo, ningún anhelo, nihilismo, ningún orgullo estorba su sopor. Conformismo. Hombres de este tipo existen por doquier, traidores a su humanidad, ya que se niegan prácticamente a reconocer y asumir el carácter trascendente de su naturaleza. Con su talante vital totalmente inauténtico, viven como cosas en medio de cosas, nos decía Iñaz Lep en su libro Riesgos y osadías del existir. Ahora bien, un siguiente punto y último punto de ahondamiento y reflexión: él posee la capacidad de conocer la verdad. El hombre posee esta capacidad, ya que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. La Iglesia, por su parte, aprecia el esfuerzo de la razón por alcanzar los objetivos que tengan cada vez más digna la existencia personal. Ella ve en la filosofía el camino para conocer verdades fundamentales relativas a la existencia del hombre. Al mismo tiempo, considera a la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar la inteligencia de la fe y comunicar la verdad del Evangelio a cuantos aún no la conocen. Esto según Juan Pablo II en Fides et Ratio, Fe y Razón, en el número 5. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.